Tenemos la alegría y el gozo de contar con algunos hermanas que no habíamos visto en algún tiempo, y damos las gracias a Dios por ello, porque francamente no queríamos separarnos, pero el COVID parece que ha hecho de las suyas. Gracias a Dios, porque hasta ahora, por lo menos en la prudencia y en la protección de Dios, hemos sido protegidos, y que siga así, y ojalá que pronto podamos llegar a esa normalidad que deseamos de todo corazón. Amén. Yo por lo menos la deseo, porque no es bueno esto, no es bueno. Bien, vamos a pasar a la palabra. En Primera de Juan, en el capítulo 5, y en el versículo 8, perdón, 5 he dicho 8, 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Saber, el que sepamos algo, el saber algo nos da capacidad de decisión. Cuando sabemos, cuando conocemos, sobre todo si lo que sabemos y lo que conocemos es verdad, porque si lo que uno sabe y conoce pues no se ajusta a la verdad, entonces estamos perdiendo, no ganando, ¿no? Una información inadecuada nos lleva a tomar decisiones o a hacer cosas inadecuadas. Pero sabemos que la palabra de Dios, cuando habla de sabemos, se está refiriendo a cosas que podemos confiar en ellas. Es una afirmación, fijaos que es una afirmación rotunda que hace el apóstol Juan, y que en ella, aunque parezca solamente un verbo ahí pronunciado, debemos estar involucrados totalmente, en cuerpo, en alma y en espíritu. Porque es el fundamento de nuestra vida cristiana, tanto a nivel físico, mental y espiritual. Sabemos que somos de Dios. Decir sabemos, o si lo llevamos al singular, representa, como decía, conocimiento, que estoy enterado, que lo que he hecho, lo que ha ocurrido con mi conocimiento. Esto no quiere decir que fuera con mi consentimiento, porque hay cosas que uno conoce por conocimiento, pero no por consentimiento, es decir, con mi total voluntad. Pues ser o pertenecer a alguien puede representar muchas cosas. Alguien puede ser de alguien sin su autorización, ni permiso absoluto. Lo es por obligación, como, bueno, esto ya lo sabemos, como representa la esclavitud. La esclavitud, uno conoce que es esclavo, pero no es esclavo por deseo, ¿no? Es curioso el hablar de esclavitud, porque precisamente en la Biblia, esta palabra que usamos ahora y que decimos siervo, en realidad su origen es esclavo. El servir a Dios es ser esclavo de Dios. Y está muy bien significado en lo que es la palabra, pues había esclavos en aquella época, y el pueblo de Israel también tenía esclavos. Por cierto, que si leemos la palabra de Dios, vemos que esa esclavitud que tenían los israelitas no era como la que practicaban en otros lugares del mundo, o practican,
sino que era una esclavitud que el esclavo tenía una serie de derechos y una serie de protección de parte de Dios. Pero si ese esclavo que había sido esclavo y que de acuerdo a la ley de Dios en un tiempo determinado podía ser libre, autorizado por Dios, si él quería seguir perteneciendo a esa familia en la cual había estado sirviendo, entonces había una ceremonia muy significativa que todos conocemos seguramente, y era que en la puerta de aquel que era su amo, su dueño, allá iba, y entonces delante de todo el pueblo horadaban la oreja contra la puerta en señal de que ese esclavo, de una forma total, completa y absoluta, quería seguir en la familia. ¿Por qué? Porque se sentía muy bien, se sentía muy a gusto y quería seguir allí en esta familia. Y este es el significado real que, hablando de esclavitud, es lo que nosotros como cristianos tenemos que ver. Cuando llevas algún tiempo, es como si ahora dijéramos, bueno, me voy a tomar la libertad, he servido muchos años a Dios, me voy a hacer un poco libre, me voy. Y la pregunta es, esto puede parecer absurdo, pero la contestación está, ¿estoy a gusto con Dios? ¿Estoy a gusto en la familia de Dios? Porque no es solo la familia, sino no es solo Dios, sino también es la familia en la que nos ha puesto, que a veces, incluso en la familia natural, a veces uno está extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestros caracteres, nuestros temperamentos, y a pesar de las genéticas de los padres y las madres, luego nos sorprende, ¿no?, de la misma familia, personas que son tan diferentes, y que si buscas en el árbol genealógico es difícil encontrar a alguien que sea parecido, ¿no? Pero es que eso es lo maravilloso del ser humano, que cada uno somos diferentes, somos diferentes, y así Dios nos ama, así Dios nos atrae, ¿no? Entonces, hacerme de la familia de Dios con total voluntad es una forma continuada en la que por reflexión miro alrededor y digo, ¿estoy a gusto con Dios? ¿Estoy a gusto de que Dios sea mi amo, mi Señor? Es alguien, es decir, le doy la autorización, le doy el permiso, no por obligación, sino porque realmente me siento a gusto en la casa de Dios. Me siento a gusto en la presencia de Dios. Me gusta estar bajo la dirección, la guía, la protección, todo el trabajo, en las buenas y en las malas de Dios. Las buenas y las malas de Dios. Muchas veces esto encontramos serias dificultades, porque vemos a gente que retrocede, gente que antes venía a la iglesia y luego no vuelve. Y vemos gente que intenta volver, pero que vuelve otra vez para atrás. Todo esto, la verdad es que empieza a preocuparle a uno, Empieza uno a pensar si es culpa de uno, si es culpa del otro. Y a veces echamos las culpas a unos y a otros. Pero en realidad, en el fondo, es cierto que a veces puede haber culpas ajenas, pero en el fondo el corazón de la persona no está clavado a la puerta de Dios. Es decir, hay gente que toma decisiones por impulso, y luego se arrepiente. Hoy en día este es uno de los grandes fracasos de la familia y de la humanidad propiamente dicha. Esas decisiones que se toman sin pensar, sin reflexionar. Cuando los matrimonios, desgraciadamente, y cuidado, en estas cosas todos hemos caído. O sea que no podemos decir, ahora, yo soy el culpable, No, todos hemos cometido el error de dejarnos llevar a veces por impulsos o por deseos
que luego hemos dicho, pero ¿qué he hecho yo, verdad? Todos lo hemos hecho, todos, nadie se puede sentir, precisamente la gracia de Dios es esa, ¿no? Pero una decisión no meditada, una decisión donde están involucradas más las emociones que el sentido común, que Dios nos ha dado también, que nos distingue de todo lo demás. Entonces, sin una reflexión seria de lo que estamos haciendo, esto pues luego nos hace decir ¿qué he hecho? Esto pasa mucho, como he dicho, en las decisiones que hacemos en el mundo, pero también en las decisiones de Dios. Hay veces que damos por convertida a una persona que en realidad ha sido un impulso en el cual no ha reflexionado, no ha pensado, no ha llevado realmente hasta el fin, en el momento. Cuidado, sabemos que cuando uno se convierte uno no sabe prácticamente nada, pero hay algo, es una semilla que se pone en el corazón y que empieza a crecer. Y cuando hay esa semilla, desde mi punto de vista, y si me equivoco, yo siempre me alegro cuando son equivocaciones que van a mejor, ¿no? Pero desde mi punto de vista, yo creo que esa semilla no puede morir si la riego, la cuido y tira para adelante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de las reflexiones serias respecto a Dios, ¿no? Aquí Juan está hablando, es decir, sabemos. Hay gente que en realidad no sabe, puede decir, sí, sé que soy un hijo de Dios, pero es una repetición. No es algo vivo, no es algo que está dentro de uno, no es algo que lo dices con autoridad, que lo dices fuera de un ambiente incluso normal y corriente, como lo decían muchas personas que en la palabra de Dios se nos presentan como en solitario, que dices, bueno, ¿cómo pudieron soportar, cómo pudieron seguir creyendo en Dios en situaciones tan difíciles, ¿no? Fijaos que incluso el apóstol Pablo, hablando de estos que retrocedieron, habla de ellos en la época de él, en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, estos tomaron lo que decíamos antes, tomaron decisiones, estuvieron en el entorno espiritual y quizás fueron interpretados como personas que sabían ser que eran hijos de Dios. Pero ¿quién conoce el corazón de las personas sino Dios? ¿No es así? Uno puede... yo por lo menos cada vez que me hago más mayor me doy cuenta de qué poco sé, qué poco conozco, qué poco de todo, qué poco de todo. Y uno se tiene que rendir a Dios y decir que tú lo sabes todo, ¿no? Lo demás son riesgos que uno corre tratando de hacer lo perfecto, lo mejor. La palabra de Dios, fijaos bien, y esto es una cosa que os quiero decir, desde cualquier versículo de la Biblia se puede encajar a toda la demás palabra. Yo he estado haciendo estos días la prueba. Ponerme cualquier versículo, cualquiera, y se engrana. ¿Sabéis esos ¿cómo se llaman esto? Que para que vean las cosas que me lo hacen con dibujos. Bueno, no, sí, esos engranajes que hacen de pronto uno y este encamina aquí, aquí hay otro, pirámides de dirección, en fin, tiene una palabra que no me viene. Bien, pues la palabra de Dios se encaja, o sea, tendríamos que hacer millones de conexiones y encaja toda. Es tremendo. Cualquier versículo, cualquier versículo tú lo tomas y verás cómo puede encajar con cualquiera de las otras partes de la palabra de Dios. Es increíble la belleza de esta palabra. Pero bueno, esto es un apunte que doy así entre paréntesis para que, si podéis, lo practiquéis.
En cuanto a lo que decía respecto al tema de este conocimiento, se dice Juan, sabemos que somos de Dios, pero ¿qué otra cosa saben? Y que el mundo está bajo el maligno. Es decir, no nos podemos olvidar. Llegará un momento en que nos olvidaremos del maligno. Ya el maligno no tendrá nada que hacer. Pero en este momento, el mundo está bajo el maligno. En este momento, todavía, el mundo está bajo el maligno. Y vemos, y son épocas, o sea, a veces los cristianos nos ponemos a temblar, y es cierto, como he dicho yo siempre, el otro día estaba hablando con una persona no cristiana, pero le decía, bueno, el tema del fin del mundo, ya ha habido muchas veces que la gente pensaba, los cristianos pensábamos que ya venía el mundo, ¿no? Tal y como estaba la situación. Ya ha habido muchas ocasiones. Y le dije, precisamente ese día estaba el cielo encapotado totalmente, ¿no? Todavía no había llovido, pero estaba lleno de nubes. Y yo le dije, esto es como las nubes. Tú ahora miras las nubes y dices, ¿lloverá o no lloverá? Pero puede llover. Hay señales de que puede llover. Pero de pronto, aquí, que sopla el viento, que da gusto, viene una ola de viento y se lleva toda la tormenta terrible y se la lleva por Teruel. Y luego oímos que los tejados de Teruel y que los de Alcañiz y que los de no sé dónde han sido... Bueno, si hubiera caído aquí. Pues lo mismo es en cuanto a la venida del Señor. Ha habido muchas ocasiones en las que el cielo ha estado nublado totalmente y daba la impresión de que ya iba a caer el fin del mundo. Pero no era, por eso hay que ser prudentes. Y podemos decir, la verdad es que las señales que están dando nos llevan a pensar que hay una posibilidad de que sea el fin del mundo. Hay muchas señales que coinciden, pero el día y la hora nadie lo sabe, salvo Dios. Por lo cual hay que ser muy prudentes en este sentido. Y además, entendiendo que el engañador está en todos los lugares, desde siempre y ahora también. ¿Por qué? Porque está bajo el mundo, y porque él se mueve a sus anchas. Estamos realmente asustados, por ejemplo, por el color que está tomando esta sociedad, especialmente en España, pero en el mundo entero. Hace poco estaba viendo Estos son algunos de los resultados del... ¿Has ganado la lotería o qué? Esto es necesario pues por el engañador. La realidad es que esto está bastante difícil. Google está apoyando el orgullo gay y no sé qué. Ahora la Guardia Civil sale en su Twitter que está con los colores de... Y dices, bueno, vamos a ver. Ya sabemos, nos están arrinconando. Bueno, el cristianismo es así. El mismo Jesús estuvo arrinconado constantemente. Ojo, pero terminó su trabajo. A pesar de que había una gran oposición, realmente Él no fue a la cruz hasta que no quiso el Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Por eso dice que el mundo entero está bajo el maligno. Porque Él ha salido a engañar a todo el mundo. Y hoy en día está engañando a personas buenas, a familias buenas, a gente buenísima, pero está siendo engañada. Está introduciendo poco a poco, con la ayuda de otros seres humanos, está introduciendo lo que es su voluntad, y esta puede ser uno de los momentos en los cuales pueda venir lo que esperamos, que es el anticristo, etcétera, la bestia, etcétera, ¿no? Puede ser. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Estar preparados. Cuando uno está preparado, cuando uno le dicen, mañana va a venir el Señor, ¿qué vas a hacer hoy? Lo que tenía previsto. Entonces es cuando uno está preparado. Preparado es eso, estar constantemente, no, ahora voy a correr, voy a arrodillarme, voy a decir, Señor, sobre todo, llévate a mí. Hay que estar preparado siempre, confiando en el Señor,
porque el engañador está ahí. Y solo si somos de Dios, estamos fuera del mundo. Es decir, protegidos. El mundo representa todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios representa. Todo aquello que incluso siendo lícito está fuera de la voluntad de Dios es del mundo. Esto es lo que tenemos que claro, porque a veces caemos en la ideología de pero si esto es bueno, entonces esto es bueno, pero está aprobado por Dios, tiene el sello de Dios, la homologación de Dios. Esto es importante. Saber que somos de Dios tiene beneficios, pero también tiene responsabilidades. El mundo obedece ¿a quién? Al maligno, siempre. Sea lo bueno o sea lo malo, pero están fuera de la voluntad de Dios. Nuestros beneficios, como en ese sabemos, están relacionados con la obra de Cristo. Todo lo que ha hecho ha sido para que seamos de Dios y no estemos bajo el maligno. Entrar en la dimensión de Dios representa una condición en la que entramos y debemos de entrar de forma consciente y voluntaria. Cuando la luz de Dios ilumina nuestro ser, porque sin esa luz uno no sabe hacia qué camino tomar, y afianzamos de una forma, como digo, voluntaria y mediante una lucha constante contra la carne, contra el mundo y contra el propio maligno, de parte de Dios, hasta que hagamos nuestra la victoria de Cristo. Fijaos bien que no es que nosotros venzamos, porque lo que vence es nuestra fe, como dice este propio libro de Juan. Y debemos hacer con el poder de Dios todo esto mediante el Espíritu Santo. Deshacernos de la tendencia de nuestro yo para ser del mundo es vencer una fuerza muy superior a la humana, para no ser del mundo, quiero decir. El pecado nos ha condicionado para ser atraídos hacia el mundo. O sea, el pecado es un condicionador que se une de una forma muy atractiva. Ayer, es curioso, ayer estaba, o anteayer, es que he perdido la noción de los días, estaba poniendo el cable con el cual, gracias a Dios, podemos hoy tener esta transmisión adecuada. Estaba ahí puesto poniendo y de pronto vienen un grupo de abejas. ¿De dónde han salido esas abejas? ¿Y por qué acuden ahí? Y él estaba allí y entonces el hombre estaba ahí y las abejas volvían, hasta que me dice, es que la espuma esta que he metido tiene algo que les vuelve locas a las abejas. Y si además de eso, como estoy echándolo dentro de un hueco, pues ellas ya locas de que encuentran algo que les atrae y encima un agujerito donde poder hacer el nido. Les atrae algo. Bien, pues el pecado nos ha condicionado para atraernos hacia el mundo. Y no nos debe de sorprender esto. Decir, ay, a mí me hubiera encantado, y es lo que yo creía que cuando uno se convierte, ya el pecado como que pierdes el olor al pecado, pierdes los sentidos al pecado, el pecado ni te afecta, o sea, vives ajeno a él, pero no es así. Ocurre que sí que está ese pecado todavía y todavía puede ser atractivo a mí, porque Dios no ha querido que yo sea un robot, sino que ha querido que yo entre en tomar decisiones y que cuando necesito ayuda la pida, etc. No que ya la tenga así por las buenas y que sea algo automático. Eso lo voy creando yo al añadir en mi vida lo que es de Dios. Es mediante la negación del yo, de una forma continuada, que venceremos esa atracción natural y que podemos entonces cumplir lo que Dios manda, ¿no? Eso que dice también en este mismo libro, pero en el capítulo 2, verso 15, donde dice
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si es que se me va detrás del mundo, me voy detrás del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre es el que va asfixiando ese atractivo que tenemos, que nos atrae hacia el pecado. Esa atracción natural. Pero atracción natural que en cosas que son lícitas, pero que nosotros, por medio del pecado, las queremos hacer y conseguir de una manera ilícita e inadecuada, en todos los sentidos. Para que seamos de Dios, Él ha tenido que pagar un precio muy alto, porque no utilizó ni oro ni plata, junto a lo que llamamos nosotros riquezas materiales de este mundo, porque en realidad todo es de Él. Él es millonario en ese sentido, multi, porque todo es de Él. Todo es de Él. Pero fue la entrega de su Hijo el verdadero precio, pagado para que seamos como Él quiere de Dios. Bendito sea su nombre. Ser de Dios representa nuestra identidad. Cuando digo sabemos que somos de Dios, estoy diciendo que tengo una identidad en este mundo donde hay dos tipos de identidades, o ser de Dios o estar bajo el maligno. Y yo ahí estoy sabiendo que mi identidad está en la parte de Dios, por encima de mi identidad humana. Fijaos bien, por encima. Por eso el Señor dice: cualquiera que ama a padre, madre más que a mí. ¿Por qué? Porque la identidad que Él me da está por encima de cualquier amor de este mundo. De cualquier amor de las personas o a las cosas, por supuesto por encima de las cosas, pero las personas. ¿Por qué? Porque mi identidad está por encima de todo eso. Una identidad absoluta y total que no ha sido revelada todavía. Mi identidad real, cuando yo sea como Dios quiere que sea, yo no tendré dolores de cabeza, ni tendré flatulencia, ni tendré que llevar gafas, mi verdadera identidad no es esta. La verdadera identidad es la imagen que Dios tiene, que es en Cristo Jesús. Una identidad que no es la mía, en el que llegará un momento en el que no habrá, como dice ya el Apocalipsis nos cuenta, ¿no? Dice que no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, hablando de sufrimientos, pero no habrá muchísimas cosas de las que ahora sufrimos por esto, por lo otro, por lo más allá, seguimos sufriendo, pero por dentro, ¿qué hay? Hay un clamor, como la de la naturaleza, un clamor que dice Abba Padre, que dice: ay, quisiera ya ser ese que está libre de todas esas cosas. Y el verdadero cristiano tiene anhelo de esa identidad, un verdadero anhelo de ser totalmente eso que sabe que es, pero que todavía no se ha manifestado. Como dice este mismo evangelista en su carta, en esta carta, en 1 Juan 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ojo, el que tengamos dolores, el que tengamos enfermedades, el que engordemos o seamos más altos, más feos, más guapos, eso es secundario. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado. ¿Cómo seremos? Os aseguro que nos vamos a gustar mucho. No va a haber bullying, no va a haber cosas de estas. Gloria a Dios por ello. Una identidad así. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es como verlo, desearlo, y entonces esa imagen se haga de mí, se haga en mí. Esa imagen se ponga en mí, la imagen de lo que representa Cristo, porque no es una imagen fotográfica, es una imagen espiritual, ¿no?
en un cuerpo espiritual. De momento estamos en este cuerpo mortal y corrupto, y esto será hasta, como dice 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este es el efecto que va a producir ese cambio en nuestra vida. Nuestra responsabilidad en este mundo, si somos de Dios, es servir a Dios de acuerdo a su mandato. Y el mandato está basado en el amor. Y ahí es donde debemos de aprender. Pero no ese amor que nosotros hemos concebido, no es ese amor que hemos adquirido en este mundo, con esta identidad humana que ha sido enseñada por nuestros padres, a veces deteriorada por nuestros propios padres. Como padres deterioramos a veces ese amor hacia los hijos interpretan el amor de forma inadecuada porque les proyectamos una imagen de amor que puede ser consentido, que puede ser duro, qué sé yo, pero no tiene el equilibrio absoluto que es el que Dios quiere hacer. Por eso trabajar en el amor es algo, es un trabajo propio de un hijo de Dios. Ya desde el principio, en Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 5, decían: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a ver, este es un trabajo inaudito. ¿Por qué? Porque uno parece que ama a Dios hasta lo máximo y el otro día parece que se ha vuelto a vaciar y el amor se ha perdido por algún agujerillo. Es así, estamos... Y otra vez tenemos que rellenarnos del amor, tenemos que buscar motivos por los cuales amamos a Dios. Y uno de ellos es, sabemos que somos hijos de Dios. Ahí es donde uno explota y dice: Señor, papá, ¿no? Amarás pues, dice Deuteronomio 11:1, a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, porque el amor es eso, el amor es obediencia, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. Ojo, no hay fiestas, no hay momentos en los cuales digo, bueno, hoy no me toca ser cristiano. Hay veces que somos así. Disimulamos, venimos a la reunión, al culto y hacemos, incluso tenemos ministerios, pero luego vivimos nuestra vida, una vida ajena totalmente a Dios. Y hay que ser antes de poder hacer. Hay que ser. Si no eres uno, no puede hacer. En Lucas 10:27 dice: amarás al Señor, cuando le preguntan sobre esos mandamientos, ¿no? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y aquí añade a tu prójimo como a ti mismo. Añade al prójimo. Esta es la misión de cualquier cristiano. Esa es la búsqueda, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y esto es a veces muy complicado. Y es muy difícil, pero no imposible. Porque Dios no nos pide que seamos perfectos ya, sino que avancemos hacia la perfección. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que caminemos hacia la perfección. Es decir, que no volvamos hacia allá otra vez, sino que sigamos adelante. Unos estarán más cerca, otros estaremos más lejos, pero todos caminamos hacia la perfección. Aleluya. No podemos, hermanos, seguir apoyando al mundo para enriquecer al maligno. No podemos. Debemos servir a Dios para enriquecer a Dios en toda gloria, en toda honra y en toda majestad. Como es debido. Si solo estuviéramos aquí para convertirnos a Dios, pues una vez ocurrido esto, cogería a Dios y se nos llevaría y ya está, ya se ha convertido al saco, ¿no?, de los creyentes. Seríamos trasladados de inmediato a su presencia en los lugares celestiales. Pero no, hemos sido salvados para seguir en este mundo, pero no ser de este mundo, y para hacer la voluntad de Dios allí donde Dios nos mande, hermanos. Y esto debemos de repetirlo y repetírnoslo una y otra vez. Ser de Dios representa trabajar para que la novia, que es la iglesia,
de la que formamos parte esté engalanada, en limpieza, en pureza y en santidad y completa en lo que representan todos aquellos que se llaman escogidos. Aquellos que dice la palabra que son los escogidos. No los llamados, sino los escogidos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Para servir a Dios, Dios nos ha dado dones. Estos dones son para servir a través de la cobertura y la unión a la iglesia, la cual es su cuerpo. No podemos ignorar o inactivar el don o los dones recibidos por Dios para ser de Él y sustituirlos por una forma absoluta de dones que adquirimos en este mundo material. Este es el gran error que se ha cometido. Porque nacemos con unas capacidades, pero esas capacidades a lo mejor no son válidas para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de ponerlas en el altar de Dios. Y esto lo hemos oído en muchas ocasiones. Yo siempre me habrán oído muchas veces, cuando estuve en Canadá en una convención, me acuerdo que comíamos allí, y bueno, era una iglesia muchísimo más grande, tenían la cocina y había así como un sitio donde sacaban los platos. Así que como yo era allí forastero, pues las personas que estaban allí no me habían visto todavía y entonces me saludaron y tal. Y cuando ya me fui, el que estaba conmigo me dijo: este hermano que acabas de saludar, este hombre posee 4 títulos de carrera, 4 títulos. Es un hombre súper capaz y súper inteligente. Inmediatamente en la mente me vino: ¿qué hace ahí? Sirviendo comidas. Parece que me había leído la mente el que estaba hablando conmigo y me dijo: él ha entendido perfectamente y lo hace con un amor tremendo, el cocinar y servir cocinas para la iglesia. No hace otra cosa. Amén. Yo dije: Señor, bendito sea tu nombre, y gracias por personas que son capaces de sacrificar toda opulencia humana para ponerla al servicio y decirle: ¿esto te sirve? Porque es eso. Hay que ir a Dios y decirle: a ver, este título que tengo, soy ingeniero no sé qué, ¿te sirve? Este otro, esta capacidad, soy fontanero, soy basurero, cualquier cosa, Señor, ¿te sirve? A lo mejor un basurero, decimos: qué bien estará limpiando. A lo mejor no, a lo mejor esa persona en la iglesia hace otra cosa, porque Dios ha puesto un don en él diferente. Y eso no quiere decir que una persona que a lo mejor tiene un título y esté limpiando sea menos. Porque en la iglesia, hermanos, esto no es como el mundo. Eso no son las categorías del mundo. Cuanto más bajo, más gloria. Más gloria. Bendito sea su nombre. Y entonces esto no nos debe de cubrir la vista al pensar de una forma humana. Por eso no debemos de inactivar, decía, los dones. No debemos de decirlos o usarlos con la inteligencia natural que cada uno tenemos. Eso es deslealtad a Dios. Debemos de practicar aquello que sabemos. Que sabemos que Dios nos ha dado, ¿no? Como don, como capacidad, como llamado. Cuando permitimos que el mundo desactive nuestros dones, quitándonos el tiempo y las energías que debemos de invertir en el trabajo de Dios, estamos operando para el mundo que está bajo el maligno. Y entonces yo es que no sé que el mundo está bajo el maligno. ¿Qué desconocimiento tengo? Cuando estoy operando a favor del mundo y no a favor de Dios, produciendo, dándole gloria al maligno y no a Dios. Por eso debemos de liberarnos de todo aquello que represente este mundo. Por eso la palabra de Dios nos habla de santificar. Debemos de santificar todo delante de Dios.
aquello que necesitamos para vivir. Hay que santificarlo delante de Dios. Es decir, no estoy hablando ahora de que entonces vamos todos, como lo entendieron en la iglesia primitiva, vamos a juntarnos todos y vamos a esperar aquí la venida. No, pero si estamos trabajando, el trabajo debe ser como para el Señor, dice la palabra. No es un trabajo para el amo o para el mundo. No, estoy trabajando, Señor, pero es para ti. Lo estoy haciendo aquí para ti, para tu gloria. Aleluya. Esto es un trabajo secular donde podemos recibir dinero. ¿Cuánto más si hacemos algo en la iglesia? Debemos de echar ahí el resto, ¿no? El resto. Como decía el otro día, ¿no? Si realmente damos la capa y andamos la milla para un enemigo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Para Dios debemos de hacer lo que sea, entregar lo que sea, 1000 millas, lo que haga falta, mientras podamos. Bendito sea su nombre. Liberarnos de todo aquello que el mundo ha puesto o pone en nosotros y que se convierte no en una vía de acceso, sino en un camino lleno de obstáculos. Debe de ser quitado de nosotros. Y hermanos, el diablo es un experto en condicionar a la gente. Y eso lo ve uno por testimonios de años. Gente que dice, estaba condicionado, yo estoy creyendo que estaba sirviendo, estaba condicionado por el diablo. Era un condicionamiento que no parecía, porque es que esa es la capacidad que el diablo a veces tiene, que se manifiesta, que trabaja, a veces se pone como ángel de luz. Se te parece un ángel de luz y dice, venga aquí, estoy haciendo esto para la gloria de Dios, y resulta que estás trabajando para el maligno. ¿Por qué? Porque ese espíritu es el que opera en este mundo, es el espíritu del maligno. Hermanos, el tiempo para Dios es sagrado. Y lo digo de verdad, sagrado. Y Él quiere robar ese tiempo. Él a lo mejor quiere que sigamos siendo cristianos, pero que no hagamos para Dios lo que tenemos que hacer. Él quiere que sigamos siendo cristianos, pero que siempre tengamos dificultades para servirle a Dios. Siempre. Hay que analizar, cuando empiezan a salir, venga, dificultades, por aquí, por allí, dice, bueno, Señor, ojo, hay que probar los espíritus, cuidado, no estoy diciendo que todo, no lo estoy haciendo todo general, me estoy refiriendo que hay que probar, ojo, a veces Dios no te permite hacer cosas, porque lo que sea, porque Él quiere enseñarte lo que sea, y uno está intentando y dice, no, y para eso hay que tener la apertura. Como le pasó a Pablo, que quería ir a un sitio y por la noche le dijo, Señor, ahí no, a otro lado. Hay que estar en la dirección de Dios, hay que estar en contacto con Dios. Y hay que tener cuidado que nuestras emociones sean las que nos dirijan. Porque hoy me siento estupendamente, hoy oro con una profundidad tremenda y tal, y ahí en ese momento me empiezan a venir pensamientos y tal, y pienso que todo eso es de Dios, y entonces me pongo manos a la obra y a lo mejor no son de Dios. Porque las emociones nos llevan a veces a traiciones. Jesús no se dejó llevar por las emociones. Incluso cuando lloró en un razonamiento tremendo. Si lo ves, no hay emociones en Cristo equivocadas. Fijaos bien, equivocadas. Todos sus sentimientos están relacionados con una labor superior. Cuando Él se pone desde lo alto y ve Jerusalén y empieza a llorar. Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntar como la gallina junta los polluelos? Y no he podido. No llora porque, ay, pobrecitos, mira que Jerusalén, que ahora lo están pasando mal, que no hay empleo, que no hay... No, su dolor es no haber respondido a Dios. ¿Por qué? Porque los intereses de Dios no son los intereses del diablo.
¿Por qué? Porque para Él dar o quitar es fácil. Es fácil. Para Él calmar una tempestad es fácil. Para Él dar un empleo es fácil. Para Él quitar un empleo es fácil. Para Él dar y quitar es fácil. Él es el dueño de todo. Por lo tanto, hay cosas superiores. Y cuando Él nos ve que nosotros estamos ocupándonos de cosas superiores, Él suple. Suple. Cuando yo me ocupo de cosas superiores, Él suple. Él suple por otros lados. Por eso dice la palabra de Dios: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Ay, Señor, yo estoy ocupado aquí en el reino de Dios, tu justicia, y aquí tengo a la familia pasando hambre, no sé qué, patatín. No, hermanos, cuando uno lo hace en la voluntad de Dios, Dios suple, pero tiene que hacerlo de acuerdo con Dios, porque a veces, siguiendo el ejemplo de otros, queremos hacer lo mismo que otros, y nosotros no es eso lo que somos llamados. Por eso la relación con Dios es tan importante. ¿Por qué? Porque Dios nos trata de una forma singular a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, tenemos que saber que somos hijos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque, por un lado, la identidad, y por otro lado, lo que no queremos ser. Puestos en pie, vamos a dar la gloria a Dios. Terminaremos cantando cuán grande es Él, una vez que oremos, y quizás buen momento para que le digamos: Señor, quiero tener autoridad cuando digo sé que soy de ti y sé que el mundo está bajo el maligno. Quiero decirlo con autoridad, quiero decirlo desde dentro de mí. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, estar juntos, compartir tu palabra. Señor, te ruego, Padre, que nos ayudes a entender todo esto que he tratado de explicar, pero que es tu espíritu, Laura, cuando lo coges y lo pones en el corazón. Tú eres el intérprete de cada uno, el que hace que veamos las cosas cuando realmente nadie nos las puede mostrar. Padre, yo quiero, Señor, para mis hermanos y para mí, Señor, que sepamos nuestra identidad, que sepamos que somos hijos de Dios y que vivamos como tales. Y sabiendo que el mundo está bajo el maligno, que sepamos que esa identidad humana que tenemos todavía no trabaje para el mundo, para el diablo, sino para ti, Señor. Que no seamos engañados. Que seamos útiles para ti. Útiles para ti, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como decía, vamos a terminar alabando a Dios. Cuán grande es ese Dios del cual decimos, sabemos que somos de Dios. Cuán grande